hablar sobre cómo puedo mejorar mi capacidad para crecer económicamente. Es decir, que nuestro crecimiento económico depende de nosotros, de nuestra forma de manejarnos, sí, depende de nosotros, y esto se ve en las manos, justamente en las subpersonalidades que son los montes. Vamos a ver si vamos a tener un crecimiento económico importante, más allá de nuestro trabajo, nuestro crecimiento laboral, que puede ser una ganancia económica moderada. Podemos saber si vamos a tener un crecimiento superior, o sea, una ganancia mayor a la moderada o a la normal de un trabajo, de una profesión. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Justamente en el dedo de Júpiter y en el monte de Júpiter vamos a conocer esta información sobre nosotros. El dedo de Júpiter nos va a hablar de las características personales, de nuestra forma de manejarnos, que va a ser muy importante a la hora de poder desarrollar o no nuestro crecimiento económico. Y el monte de Júpiter nos va a hablar de justamente de ese desarrollo económico, si va a ser positivo, o incluso este monte también es el de la justicia, si vamos a tener algún tipo de problemas, de inconvenientes y de pérdidas. Están las ganancias y las pérdidas, se van a marcar en el monte de Júpiter. Pero bueno, para hablar un poco sobre Júpiter, este dedo es el más importante. En quiromancia se considera como el más importante, porque justamente el dedo de Júpiter es el dedo por el cual se dice que entra la energía al ser humano, es decir, la energía vital. Está conectado con nuestro ego, con nuestra autoestima, con nuestra fuerza interior. Este dedo es sumamente importante, por eso Leonardo da Vinci lo pintó en muchas ocasiones. En muchas pinturas está resaltado el dedo de Júpiter. Misteriosamente hay un significado mucho más profundo en este dedo, pero que no lo vamos a hablar en este video. Lo que sí les comento que toda esta información, y sobre todos los dedos y todos los montes, las subpersonalidades, las voy a dar en un curso más adelante que estoy terminando de armar. Pero bueno, para hablar del dedo de Júpiter, Júpiter tiene que estar equilibrado para que podamos tener un buen desarrollo personal ante todo y también económico. La parte económica se va a ver en el monte de Júpiter. Un monte de Júpiter equilibrado nos va a decir que tenemos muchas posibilidades de desarrollarnos económicamente bien, de un crecimiento económico importante. Pero el dedo de Júpiter nos va a dar las herramientas, o sea, nos va a decir si tenemos personalmente características para conseguir ese desarrollo económico monetario. Porque una persona con un dedo de Júpiter equilibrado, justamente el dedo de Júpiter equilibrado habla de una autoestima equilibrada y habla justamente de una humildad, de una persona con una seguridad interior y de una humildad. Y un dedo de Júpiter desequilibrado habla de una persona con justamente lo contrario, una autoestima desequilibrada y una falta de humildad, una arrogancia. Entonces hay un ego desmedido. ¿Qué significa esto? Una persona con un Júpiter equilibrado es una persona que se va a poder desenvolver empáticamente en la vida, en todas las situaciones, ya sean en su trabajo, en su familia, en su casa, con sus amigos. Es una persona empática. Una persona con un Júpiter equilibrado es una persona empática, cálida, divertida, alegre,
que sabe escuchar, que es humilde para pedir un consejo, para escuchar un consejo, para escuchar una opinión. Y también el dedo de Júpiter y el monte de Júpiter nos habla de la filosofía. Un dedo de Júpiter elevado, justamente, habla de una mentalidad elevada. No hablo de la capacidad mental. Eso está en el dedo pulgar, y en la línea mental está la capacidad mental. No tiene nada que ver. El dedo de Júpiter habla de una mente elevada, de una mente filosófica. Justamente la filosofía se plasma en este dedo. Es una mente que intenta buscar, que analiza antes de tomar una decisión, analiza, escucha opiniones, más si es una decisión importante, escucha opiniones, evalúa, no significa que va a hacer lo que los demás digan, sino que va a evaluar, va a pensar, va a meditar antes de actuar. No va a actuar por impulso propio. Un dedo de Júpiter corto, un dedo de Júpiter desequilibrado, es una persona que va a actuar por impulso personal. No va a escuchar los consejos, no va a pedir opiniones, se va a mover por su propia ímpetu, por su propio orgullo, y ahí reside justamente las ganancias o las pérdidas. No significa que esa persona con el dedo de Júpiter desequilibrado vaya a no crecer económicamente, no. Puede ser que crezca mucho económicamente, que sea una persona muy capaz, muy creativa, muy trabajador, muy emprendedor, crezca, pero por malas decisiones, por ese orgullo, por esa vanidad, justamente tienden a tomar malas decisiones y justamente tienden a perder en su vida a nivel económico o a nivel personal, en fin, en distintas situaciones. Esto lo he visto en muchas manos. Las personas con un Júpiter desequilibrado tienden a perder lo que ganan o a equivocarse y no llegar a desarrollarse bien, desarrollarse positivamente en lo que quieren. Pueden tener un desarrollo normal, medio, pero no pueden crecer mucho más. Entonces, en Júpiter, en el monte, vamos a ver justamente esto. Si vamos a crecer, si vamos a tener ganancias importantes y también si vamos a tener problemas judiciales o problemas de pérdida, de malos negocios, de malas inversiones, de malas decisiones. Una persona con un monte de Júpiter desequilibrado puede ser o bien muy poco desarrollado, negativo, o puede ser desarrollado en exceso. Las dos son desequilibradas y las dos nos van a decir cuestiones negativas que va a tener que vivir esta persona. Una persona soberbia que toma decisiones con orgullo, desde su orgullo, sin pensar, sin meditar, sin pedir una opinión, un consejo, se equivoca. Siempre, casi siempre se equivoca. No digo que una decisión tomada a través de nuestra propia intuición vaya a ser equivocada, no. Si nosotros meditamos, si analizamos la situación y creemos que esa decisión es la más correcta, quizás nos vaya bien, porque vamos a meditarla y vamos a analizarla. Pero una persona que tiene ese impulso, ese arrebato, esa soberbia de no pedir consejos, de no escuchar y de no meditar antes, seguramente se equivoque, seguramente tenga problemas legales o tenga pérdidas, malos negocios, malas inversiones o algo que no permita el crecimiento. En este caso voy a hablar sobre las manos de Luis Miguel, que encontré justamente una foto donde retrata justamente en una de sus manos, que es, en su caso es el pasado, se ve un Júpiter equilibrado, armonioso, una persona empática, cálida, divertido, benefactor. Júpiter es el benefactor, el que intenta ayudar, el que intenta colaborar con su entorno, con los demás. Un Júpiter equilibrado es una persona que ayuda al resto, justamente porque también puede
pedir un consejo y puede pedir un favor si lo necesita. O sea, no tiene ese orgullo, es humilde. Entonces en una de sus manos se ve esto, justamente un Júpiter equilibrado, armonioso, una mente elevada, ¿no? Y en otra mano, no sé si por razones, por que se vio agobiado, en fin, en su vida, por tanta fama o por tanto crecimiento económico, cuál fue la causa, pero su Júpiter cae, se acorta. En la otra mano su Júpiter es más corto, es desequilibrado. Entonces hay un orgullo desmedido, hay una falta de humildad. Y ahí es cuando hoy se conoce que Luis Miguel, o sea, las últimas noticias son de que tiene muchos problemas legales, tomó malas decisiones por su arrogancia y justamente tuvo muchas pérdidas económicas. Entonces, ¿cómo una persona puede crecer mucho económicamente y después, por malas decisiones, perder todo o mucho? Este es el claro ejemplo de Júpiter equilibrio y Júpiter en desequilibrio. Por otro lado, también Júpiter es el monte de la suerte. También se dice que Júpiter es el monte de la suerte. Una persona que se maneja bien en la vida, obviamente le van a ir bien las cosas y se llama suerte, pero no es suerte, es la forma en que nos manejamos en la vida. Es un poco de lógica. Queda claro que la forma en la que nos manejamos en la vida va a repercutir en nuestras ganancias y va a repercutir en nuestro desarrollo. Por otro lado, Júpiter también se encarga, o sea, marca a las personas que tienen ciertas características espirituales. Como dije antes, un dedo de Júpiter elevado es una persona que se eleva espiritualmente hablando. Entonces sabe que en lo que hace hay una energía, entonces trata de hacerlo lo mejor posible. Trata de hablar de una forma positiva, trata de pensar de una forma positiva, porque tiene un pensamiento filosófico, porque tiene un pensamiento elevado, un pensamiento conectado con la espiritualidad. Una persona con un Júpiter en desequilibrio actúa con arrogancia, sin creer demasiado en la repercusión de sus actos o de sus palabras o de sus pensamientos, entonces simplemente se maneja por un impulso, sin pensar que quizás lo que está haciendo puede repercutir en forma negativa. Esta es la diferencia entre un Júpiter equilibrado y desequilibrado. ¿Cómo es un Júpiter equilibrado? Justamente la medida tendría que llegar a la mitad de Saturno, de la primera falange de Saturno, o bien estar en igualdad con Apolo, ser los dos iguales. Si es un poquito más elevado que Apolo, es mejor. O sea, mientras más elevado sea, más elevada es la conciencia de esta persona. Más empático, más benevolente, más humilde, más caritativa va a ser esta persona. Aquí tengo dos casos para mostrarles muy claros, extremadamente claros, demasiado. Este es el caso de una persona que hoy por hoy tiene 65 años, alrededor de 65, 66, no recuerdo. En su pasado, esta es la mano del pasado, se ve un Júpiter sumamente corto. Este es Júpiter. Perdón. Este es Júpiter y Júpiter es sumamente corto, incluso está inclinado, que eso ya es otra característica. Está un poco inclinado y está muy separado. Todas estas son características que nos van a dar más información sobre este tema, sobre nuestro desarrollo económico. Este Júpiter, que Apolo y Saturno son mucho más altos, esta persona era una persona que se movía puramente por impulsos, por su ego, por su arrogancia, una persona que se creía que podía con todo,
ganó mucho dinero, dio vueltas, o sea, viajó por todo el mundo varias veces, una persona que ha trabajado mucho y ha ganado mucho dinero, ha obtenido muchos bienes materiales, inmobiliarios y ha perdido absolutamente todo. Se quedó con lo mínimo básico para vivir y viviendo al día, contando el dinero porque si no está ajustado. Entonces este es el clarísimo ejemplo de un Júpiter sumamente desequilibrado. Este es un Júpiter muy desequilibrado. Esta es una persona que se movía por un impulso, por una soberbia, por creyendo que él tenía la razón y sus ideas eran únicas. Jamás escuchó un consejo, jamás lo pidió. Y entonces siempre se movió en malos negocios, con malas compañías, con personas negativas, porque justamente era un cero espiritual y una mente poco elevada, poco filosófica, muy superficial. Júpiter desequilibrado es completamente superficial. Gente que intenta vivir el momento, mostrar una apariencia, y justamente todo eso lleva a un desenlace bastante negativo. En la actualidad, a partir de los 50 años, esta persona empezó a cambiar. 45, 50 años empezó a cambiar porque se vio obviamente limitado, arruinado, y creo que habrá aprendido después de todo esto, y justamente aquí hay un Júpiter equilibrado. Esta persona hoy por hoy es una persona bastante humilde, empática, una persona alegre, positiva, en fin. Transformó su vida porque también no tenía otra opción, no tenía demasiadas opciones. Aquí se ve cómo Júpiter puede cambiar, cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Un Júpiter equilibrado. Una persona que elevó su mente, elevó sus acciones, elevó su forma de manejarse en la vida. Acá hay otro ejemplo, una persona, esta persona es mucho más joven, tiene un Júpiter elevado, claramente, incluso un poquito más que el dedo de Apolo. O sea, es una persona que no busca, más que nada no busca un brillo social, sino que busca elevar la conciencia. Es una persona con pensamientos filosóficos, meditados, sabe escuchar, pide consejos, los toma, los analiza. Es una persona sumamente espiritual, profesora de yoga. Entonces, aquí se ve un dedo espiritual, un dedo sumamente elevado, y claramente en el monte de Júpiter, que está muy equilibrado, está muy bien, se ven que esta persona va a tener muy buenas ganancias monetarias, que cuando quiere, aunque no le sea su fin último, porque justamente las personas con un equilibrio en Júpiter no buscan como fin último la grandeza monetaria o económica, sino que es fruto de las acciones que realizan en su vida y va a tener muy buenos frutos económicos. Entonces, para cerrar un poco, podríamos mejorar en el caso que tengamos un Júpiter desequilibrado, un Júpiter bajo. Sí, podemos mejorar. No es necesario que nos equivoquemos, que perdamos, que hagamos malas decisiones, malas inversiones en nuestra vida para que mejoremos. Tenemos que hacerlo antes. Para esto hay que hacer una revisión profunda, hay que hacer, una visión interior, empezando con meditación, que es la puerta que va a abrir a nuestro inconsciente, la que nos va a abrir un poco la mente, nos va a hacer un poquito más espirituales, que es lo que dice Júpiter, empezando con un poco de meditación y siguiendo con ejercicios que se ven en las sesiones de coaching. Se puede mejorar muchísimo, muchísimo, pero es con voluntad,
con ganas, con predisposición. Siempre se puede mejorar. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.